Solo por hoy me voy a amar, a su poder quiero entregar mi voluntad. Solo por hoy recuperar y decidir. Bienvenidos al programa Valor para Cambiar de los grupos de familia Al-Anon. Los grupos de familia Al-Anon son una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza con el fin de encontrarle solución a un problema común. Creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud puede ayudar a su recuperación. Al-Anon no está aliado con ninguna secta ni religión, ni entidad política, ni organización, ni institución. No toma parte en controversias y no apoya ni combate ninguna causa. Le invitamos a que nos escuche y si considera que ha sido afectado por la forma de beber de otra persona, se acerque a cualquiera de nuestros grupos para que encuentre la ayuda que nosotros encontramos. Lo estaremos esperando con los brazos abiertos. Vuelve a salir, amanecer a cada instante y repetir. Buenas tardes, bienvenidos al programa de Radio Valor para Cambiar con los grupos de familia Al-Anon. Yo soy Evelyn. Y soy Carlos. Cindy. Angie. Hola, soy Sofía. Somos miembros Al-Anon y queremos darles la bienvenida a nuestro programa por medio de las ondas de Radio Sideral 1340 de la AM. Hoy, sábado 26 de septiembre, y agradeciendo su atención. Vamos a iniciar con la oración que se hace en Al-Anon, que es la oración de la serenidad. Nos va a colaborar la compañera Angie. Dios, concédenos serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, valor para cambiar aquellas que sí podemos y sabiduría para reconocer la diferencia. Gracias, Angie. Recordándole que puede buscar un lápiz y un papel por si usted gusta anotar. Vamos a estar durante el programa diciendo los números de la Oficina de Servicios Generales, 8473-8456, 2222-8259. Pero los vamos a estar repitiendo y vamos a darles otras ideas. Entonces, por favor, busque un lápiz y un papel. Ahora vamos a escuchar, agradeciéndole a la compañera Cindy, de Valor para Cambiar, la lectura que corresponde al día de hoy. Al llegar a Al-Anon pensaba que la ira, el resentimiento, los celos y el temor eran malos sentimientos. El programa me ha ayudado a aprender que los sentimientos no son ni buenos ni malos, son simplemente una parte de mi persona. He llegado a darme cuenta de que a veces, como resultado de estos sentimientos, han ocurrido cosas buenas. La ira me ha llevado a introducir algunos cambios constructivos en mi vida. El resentimiento me ha hecho sentir tan incómodo que he tenido que aprender a combatirlo. Como resultado de ello, he aprendido a rezar por otras personas. Los celos me han enseñado a mantener la boca cerrada cuando sé que voy a decir solo cosas irracionales y destructivas. Por último, el temor ha sido quizás mi mayor don, ya que me obliga a establecer un contacto consciente con mi poder superior. Ahora que lo negativo se ha convertido en positivo, puedo aceptar mejor todo lo que me sucede. Ya no hay necesidad de juzgar u odiarme a mí mismo solo porque experimento sentimientos humanos. Recordatorio para hoy. Los sentimientos pueden no resultar cómodos, sin embargo, eso no los hace negativos. Con un cambio de actitud, puedo decidir acerca de lo que debo hacer con mis sentimientos. Cualquier cosa se puede utilizar para mi bien, si yo lo permito. Reconocer esta oportunidad puede requerir mucha imaginación, pero quizás para eso Dios me ha dado la imaginación. Mis sentimientos no son ni buenos ni malos, pero son importantes, en tanto que son míos, en todas nuestras acciones. Muchas gracias. Cindy, ¿de una vez quieres comentarnos algo que te haya llamado la lectura? Bueno, sí, yo llegué también, como dice acá, pensaba que los sentimientos que yo traía
era la ira, el resentimiento, los celos, el miedo, eran malos. Y ahora dentro del programa comprendo que fueron sentimientos que por mucho tiempo me ayudaron a sobrevivir en un hogar conflictivo o un hogar afectado por el alcoholismo, y eran los que predominaban. Y pues con Al-Anon empecé a ver que pues la ira me ayudó a poder desear la calma, o que el resentimiento me hizo sentir incómoda, que he aprendido pues a empezar a bendecir, a comprender y a entender los comportamientos de otras personas. Y los celos, pues me ayudó, los celos de un ayer era porque yo tenía una inseguridad, una baja estima, y pues he ido comprendiendo que fue una falta de seguridad y de amor propio que he ido trabajando día a día dentro del programa. Y pues también ahora me doy cuenta, el amor me ha ayudado a mantenerme más humana y saber que dependo de un poder superior y que pues ahora me abandono en él, ¿verdad? Que me entrego mi vida y mi voluntad a él. Entonces todas esas cosas me han hecho ver de que pues todo lo negativo que traía Cindy, pues el poder superior y el programa me han ayudado a convertirlo en algo positivo para crecer, para ser una mejor persona y para empezarme a amar y a conocerme, porque no me conocía y por eso pues creía que todas estas emociones o estos sentimientos estaban en mi contra. Y ahora me doy cuenta que simplemente me ayudaron en un momento dado para poder sobrevivir a un caos, pero que ahora en el programa estoy viviendo de una manera diferente y a equilibrarlos de una forma distinta. Muchísimas gracias, qué bonito, qué bonito. A mí me llama mucho la atención lo que comparte la compañerita y además el hecho de que hay una parte donde dice que el programa me ha ayudado a aprender que los sentimientos no son ni buenos ni malos, son simplemente una parte de mi persona. En un ayer, para mí todo era o blanco o negro, los buenos y el malo, el enfermo. Y Al-Anon me ayudó muchísimo a la tolerancia. ¿Qué nos quieres compartir, Sofía? Para ser sincera, para mí ha sido un proceso difícil y largo permitirme empezar a sentir, ¿no? Y ver que tengo valor y que justamente mis sentimientos no son, tal cual como lo dice la lectura, no son ni buenos ni malos. Que si siento odio, entonces tengo que hacer el ejercicio de voltearme a ver a mí y decir, ¿por qué estoy rechazando lo que me está pasando? ¿Y qué parte de lo que detesto está provocado por mí? O sea, ¿qué parte de lo que yo odio, qué parte de la situación en la que yo vivo tiene que ver con mi decisión de estar ahí? Entonces, por ejemplo, aunque pasan cosas duras en la vida, ¿no?, que provocan tristeza, por ejemplo, la pérdida de un familiar muy cercano, entonces está la tristeza, ¿no? Y tengo que ponerme a meditar a profundidad, ¿para qué está esta tristeza aquí conmigo, no? Y hablar con ella, o sea, hablar con la tristeza y sonreírle a la tristeza y abrazar a la tristeza y reconocerla. Y esto es algo que antes no me permitía hacer, ¿no? O sea, esto es algo que no me daba chance de hacer, ni de sentir dolor, ¿no? Entonces, el dolor emocional puede ser igual de duro que el dolor físico, ¿no? Entonces, reconocer el dolor emocional que tengo y darle su espacio y abrazarlo ha sido para mí lo más útil para lidiar, por ejemplo, con la angustia, ¿no? Entonces, no quiere decir que se quitó, pero sí bajó muchísimo. Entonces, estos ejercicios yo pues los he aprendido a través de tratar de mejorar como persona, y eso tiene que ver totalmente con entrar a Al-Anon. O sea, que fue el primer paso para que empezara a trabajar en mí. Muchas gracias.
Sofía. Angie, ¿qué nos quieres colaborar con respecto a la lectura? Bueno, mi nombre es Angie, para todos los que los están escuchando. Yo soy hija de un alcohólico en un proceso de recuperación. Mi experiencia conforme a la lectura, bueno, yo creo que yo he convivido bastantes años con el alcohólico, y esa convivencia, estar en un estado de duelo constante, ¿verdad? Así me sucedió por mucho tiempo, estar en ese duelo constante. Y uno de los libros muy lindo tenemos literatura para todos aquellos que nos están escuchando, y es muy lindo el título porque dice: abramos el corazón y transformemos nuestras pérdidas. Es decir, yo llegué tan distorsionada a la NOM que no sabía ni qué era lo que sentía. Sentía enojo, frustración, ira, rencor, ¿verdad? Y no sabía cómo manejar esto. Entonces fui obediente y me quedé y fui obediente, y hoy puedo decir que vivo muchísimo mejor que un ayer. Ya tengo muchas 24 horas de obediencia y todavía sigo en el proceso porque sigo aprendiendo de mí misma y de estos sentimientos. Yo decía, ¿qué es lo que me sucede? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué estoy enojada? ¿Por qué estoy resentida? ¿Por qué el sentimiento de la expectativa? Como esposa también, ¿verdad? Entonces, tuve que ir trabajando todo eso en Al-Anon, de esos sentimientos, pero también conociendo a Angie y aceptando también la situación y la convivencia de ese daño, de ese alcoholismo, ¿verdad? Mucho el sentimiento de culpa, que todo lo que sucedía era culpa mía, y tuve que trabajarlo y lo sigo trabajando solo por hoy, ¿verdad? Como hablan nuestros mismos lemas. Y es muy lindo porque uno encuentra un alivio cuando uno escucha a compañeros o va a las reuniones, o ahora que también hay reuniones virtuales, a todo aquel que nos esté escuchando, uno va entendiendo y autoaceptándose, ¿verdad? Llenándose de fortaleza y de esperanza, escuchando al otro. Uno dice, mira, yo sentí eso, sentí dolor, sentí miedo, sentí susto. Entonces uno se va llenando de fortaleza y de esperanza en la terapia de la NOM. Qué interesante, muchas gracias. Sí, está muy interesante. El recordatorio para hoy nos dice: los sentimientos pueden no resultar cómodos, sin embargo, eso no los hace negativos. Con un cambio de actitud puedo decidir acerca de lo que debo hacer con mis sentimientos. Vamos a seguir comentando sobre esta lectura, ¿verdad, Carlos? A ver qué nos compartes. Sí, esta lectura me hace pensar cómo el programa logra que podamos hacer algo que para mucha gente le puede resultar muy difícil. Es más, a mí en un pasado me hubiera resultado muy complicado aceptar esto, que es cambiar lo negativo a positivo. Ahora la compañera está hablando de este libro, que me encanta, por cierto, Abramos el corazón, transformemos nuestras pérdidas. Yo creo que las pérdidas siempre se van a transformar en algo, pero nosotros tenemos que decidir en qué se van a transformar. En miseria, en una carga o en crecimiento. Yo he optado para que esas pérdidas se conviertan en crecimiento, ese dolor se convierta en crecimiento. Ayer hablaba con una compañera que me decía que a ella le encantaría cambiar su pasado, haber tenido un pasado mejor. Y claro, me contó su situación, ¿verdad? Lo que vivió, cosas espantosas realmente, espeluznante, como muchas historias que he oído. Pero yo le decía que ella decidía si eso la seguía atormentando, reduciéndola como persona, anulándola, destruyéndola, o la hacía crecer y ayudar a otras personas. Podemos convertir lo negativo en positivo. Claro, eso lleva un proceso de situaciones que en apariencia pueden ser problemas, puede ser un obstáculo,
pueden salir oportunidades. Por ejemplo, con esto de la pandemia, pues se ha popularizado los grupos en línea, ya existían antes, pero sin embargo ahora, pues, debido a la situación de aislamiento, pues, han crecido y nos dan la oportunidad de compartir con gente de otras partes del mundo. Por ejemplo, Sofi nos acompaña desde México, ¿verdad? Estamos grabando vía videoconferencia y me decía alguien que gracias a esta situación se ha dado cuenta que Al-Anon es más que su grupo, es más que su país, ¿verdad? Es algo muy, muy grande. También quería comentarles que aquí esta persona dice que el resentimiento me ha hecho sentir tan incómodo que he tenido que aprender a combatirlo. Eso me recordó cuando yo llegué a Al-Anon, que la ansiedad era no solo incómoda, sino que me estaba matando. Era una verdadera tortura. Pero gracias a Dios eso sucedió, porque fue mi motivación para quedarme en el programa y hacer cosas que de otra manera no hubiera hecho, ¿verdad? Entonces ahora agradezco que haya sucedido eso, que haya pasado por esa situación tan dolorosa, por haber tocado ese fondo, porque eso fue lo que me impulsó. Entonces ahora yo lo veo como algo positivo. Incluso también le comentaba a esta compañera con la que hablé ayer que agradezco por la vida que yo tuve, el haber convivido con alcohólicos. ¿Por qué? Porque eso entonces me dio el boleto para estar acá y encontrar una forma de vivir maravillosa que seguramente de otra manera pues no hubiera encontrado. Qué interesante. Cada uno ha aportado cosas tan interesantes para usted, querido Radio Escucha. Usted posiblemente se está tomando su cafecito cansado, cansada, o preocupado, o preocupada, pero usted puede saber que lo que nosotros le estamos compartiendo son nuestras vivencias, porque la enfermedad del alcoholismo pasa por todos los países, por todos los pueblos, por todas las ciudades. Y Al-Anon es una nueva forma de ver las cosas, de cambiar, de lograr que nosotros con nuestra obediencia, decía Angie, la lectura, el cambio de nuestra actitud puede decidir un cambio de ruta para mí, no necesariamente para el enfermo. Qué interesante, Carlos, lo que estás aportando. Angie, ¿qué opinas? Y es que cuando yo llegué también a la NOM y empecé en ese proceso, yo pensaba que, pobrecita yo, todo lo que me sucede. Yo decía, esto es un infierno, decía yo esto, pero ¿por qué a mí? Y yo como hija de un alcohólico me casé con un alcohólico, ¿verdad? Entonces yo decía, ay, ¿verdad? Más problemas. Y vieras que no, es decir, la misma nuestra literatura de la NOM, para todos aquellos que nos escuchan, al principio yo llegué con tanto dolor, tanto rencor, tanto odio, tanta venganza, todos esos sentimientos que realmente yo ahora veo que por la gracia de Dios, que es uno de los lemas que tiene Al-Anon, ¿verdad? Yo digo, gracias por la gracia de Dios que llegué por esos enfermos alcohólicos a Al-Anon, porque hoy yo puedo decir que tengo una manera diferente de vivir riquísimo. Y a todo aquel que nos está escuchando, en mi casa no ha cambiado muchas cosas, pero yo tomé la decisión de cambiar yo. Voy a reuniones, ahora nos conectamos, el programa nos da herramientas. Hay una manera diferente de vivir. Gracias a esa persona que en un principio yo llegué pensando que yo iba para cambiar al alcohólico, ¿verdad? Y realmente el programa era para mí, porque cuando yo llegué a la NOM, yo llegué con una mente muy distorsionada de un montón de cosas, por esa convivencia, por esa niñez, por esos daños, por esos sentimientos de soledad, por esos sentimientos de frustración, de enojo, de abandono, ¿verdad? En mi caso. Entonces yo llego a la NOM distorsionada que me sentía culpable o culpada también a todo el mundo, eran los dos extremos. Y aquí en Al-Anon, eso negativo, que en algún momento fue negativo, le saco provecho, ¿verdad? Porque para mí era muy vergonzoso también decir que mi papá, ejemplo, me mandaba a la pulpería a pedir fiado y a comprar una
botellita de alcohol, fiada. Y cuando yo llegaba a la pulpería, el pulpero me hacía una cara que ustedes no se imaginan de vergüenza para mí. Todo eso, Angie creció con todo eso, ¿verdad? Con todas esas frustraciones, con vergüenzas. Y yo ahora me siento tan orgullosa, aunque ya mi papá no está en vida, pero de que él es mi papá, porque tengo programa, ya lo amo, lo acepto, con un desprendimiento emocional que el programa me regala. Ese es el tema. Es decir, lo que me sucedió, cómo lo estoy disfrutando yo hoy, Angie. Hoy puedo dar fe de que lo disfruto, independientemente de que hay muchos que no han cambiado y hay situaciones que no han cambiado, pero yo sí tomé la decisión de cambiar. Muchísimas gracias. Es muy importante porque nuestros queridos radioescuchas posiblemente estén pasando situaciones iguales, parecidas, más o menos. Esta situación con la enfermedad del alcoholismo es como películas parecidas, pero cambian los actores. Entonces, qué interesante, Angie. Gracias por abrir tu corazón y manifestarnos eso. En Un Día a la Vez, en la página 52, nos habla acerca de la sobriedad mental, que es un estado de racionalidad, de cordura y de equilibrio. Entonces, el cambio de actitud de lo negativo hacia lo positivo que nos ofrece Al-Anon es para llegar a esa sobriedad mental, porque la gente a veces piensa que sobriedad es que el que deje de tomar el otro. Y nosotros vamos a Al-Anon por nosotros, para lograr la cordura y el equilibrio, pero dura solo 24 horas. Por eso es que necesitamos seguir estando en Al-Anon, porque Al-Anon nos ofrece un indulto de la cárcel, de la ansiedad, de la desesperación y de la angustia. En Un Día a la Vez, página 20, nos dice: no puedo herir a otros sin herirme a mí mismo. Esta razón es tan importante como para inducirme a pensar 2 veces antes de proferir palabras que puedan provocar un intercambio acalorado. Y esto es, como hablaba Angie, la literatura nos ayuda, nos colabora, es una herramienta para que nosotros podamos encontrar cómo cambiar esas emociones, esos sentimientos que tengo derecho de sentirlos, pero yo los puedo ir transformando y buscando un equilibrio. ¿Qué te parece, Cindy? Yo ahora que escuchaba a Angie me identifiqué muchísimo en la historia de ella, porque yo también llegué a Al-Anon con una sucesión de crisis que no sabía cómo afrontar y que me mantenía en un estado constante de confusión, de temor, de amargura, y casi siempre estos sentimientos pues los traté de ocultar, ¿verdad? Traté de poner me puse una serie de máscaras para decir todo está bien, ¿verdad? Y eso me mataba. La verdad es que me deprimía muchísimo, tenía muchos estados de tristeza, de ansiedad, y en el fondo me sentía muy sola a pesar de estar rodeada de muchas personas, porque me sentía totalmente incomprendida. Y por eso llegué a las salas de Al-Anon. Ayer yo llegué sintiendo mucha confusión, ¿verdad? Una persona pues que rescataba a todos, o sea, estaban primero los demás antes que yo, reaccionaba ante las actitudes de los demás, o sea, ¿verdad? Vivía en ese constante sentimiento de alerta, tenía pues una serie de ataduras, una dependencia de otras personas increíbles. Pues el enfermo alcohólico estaba bravo, yo estaba también brava y no sabía a veces ni por qué, pero también me ponía brava. Si estaba triste, pues yo también estaba triste. Si estaba feliz, yo estaba feliz. En fin, estaba anulada completamente yo como persona, ¿verdad? Y un control excesivo, que todo el mundo se callara, ¿verdad? O yo le decía a mis hijos: entren, salgan, pónganse, quítense. O sea, tenía que seguir una serie de órdenes, mis pobres hijos, ¿verdad? Porque el excesivo control que tenía sobre ellos, queriendo tener siempre las cosas limpias, era muy compulsiva en eso, ¿verdad? Súper ordenada, como para hacer ver de que nada estaba pasando en mi hogar. Y todas esas cosas, lo que me hicieron
lo que me hicieron ver era que tenía un gran problema en mí. Y cuando llegué a la NOM y escuché a las compañeras compartir los mismos sentimientos, las mismas emociones que yo sentía, bueno, fue para mí un bálsamo porque yo me sentía totalmente incomprendida por mi familia y por mis amistades, porque muchas veces me decían cosas como, ¿qué está haciendo ahí? Es que usted es verdad muy tonta, usted aguanta mucho, cosas de esas y no sabía, o sea, yo misma a veces me culpaba o verdad, autocastigaba porque no sabía por qué yo no reaccionaba o actuaba diferente. Y cuando llegué a la NOM comprendí que tenía una serie de situaciones, como ahora decía Angie, pues de confusión por haber crecido y permanecido durante un tiempo en un hogar afectado por el alcoholismo. Y eso vine a descubrir en el programa. Y empecé a autovalorarme, autoaceptarme, autoconocerme. Esos fueron los regalos que me dio el programa, porque no me autoconocía, no me autoaceptaba, muy autocrítica de mí. Y esas cosas, Al-Anon me ayudó a tener ese despertar y empezar a ver que Cindy tenía una serie de cosas buenas, y eso fue lo maravilloso, que de cosas tal vez en un ayer que me hicieron sufrir y que me sentí muy lastimada, ahora entiendo que pues todo eso era porque yo lo veía de esa manera, y Al-Anon me ha ayudado a verme de una manera diferente, totalmente diferente, y también ver a las personas que están a mi alrededor, comprenderlas y también poderlas perdonar, porque yo venía muy resentida con esta enfermedad, ¿verdad? Que no comprendía que era el alcoholismo. Y eso ha sido el cambio positivo que he tenido en mi vida, de lo negativo a lo positivo, porque pude ver o pude entender esta enfermedad que antes no la comprendía, que no la entendía y que por eso estaba sufriendo mucho. Pero al comprenderla y entenderla, he podido pues tener esa serenidad, ese valor y esa sabiduría para actuar diferente, que es lo que el programa me invita a hacer. Qué lindo, qué bien, Cindy, muchísimas gracias. Usted nos está compartiendo ese proceso de lo negativo a lo positivo por medio de la toma de conciencia, la aceptación y la acción. Y no es fácil. Sofi, ¿qué nos puedes comentar con respecto a eso? Pues para mí llegar a Al-Anon fue, pues sí, primero un grito de ayuda, ¿no? Primero fue aceptar que definitivamente necesitaba cambiar la forma en que vivía, y yo estaba tirada en el piso, o sea, yo no veía ya salida, todo estaba mal, me daban unas depresiones de días y semanas, o sea, una cosa por el estilo. Entonces, la verdad es que las herramientas que me ha dado el programa es reconocer mis sentimientos, comunicárselos a otros y sobre todo enfocarme en mí. Desde que trabajo en mí, la verdad es que comparto con la compañera, mi vida no cambió. Mi vida sigue siendo la misma, pero yo cambié. Y entonces vivo de una manera totalmente diferente. Y entonces puedo alcanzar estas metas y estas cosas que quería para mí, ¿no? Terminar la licenciatura, empezar otra carrera, mudarme de ciudad, planear una maestría. Esta idea, esta noción de planear, yo no crecí con la noción de planeación, no. O sea, es algo que estoy aprendiendo todavía gracias a ustedes. O sea, es algo que todos los días pongo en práctica cuando me levanto a la misma hora, me baño, hago ejercicio, desayuno, voy al servicio social, tiro cosas viejas de la casa, planeo cómo reparar la casa, ¿no? Y estas son cosas que no hacía. Y reparar la casa no significa reparar, y no quiero sonar egoísta, pero no es reparar la casa solamente para otros, también es para otros, pero sobre todo porque yo quiero tener la tranquilidad de saber que la casa está en buen estado y que estas cosas son como proyecciones del programa, ¿no? Es la forma en que el programa ha cambiado mi vida interna y cómo esto se traduce en mis relaciones con otros y en el lugar en el que vivo. Qué bien, qué bonita ese enfoque. Qué lindo, me gusta porque sí, a veces cuando estamos en depresión o en sentimientos difíciles, no queremos hacer absolutamente nada.
parte de la toma de conciencia, la aceptación y luego pasar a la acción es ese proceso por el que Sofi nos relata y nos ha relatado cada uno de nosotros. En Un día a la vez, 20 de enero nos dice, si tan solo yo pudiera aprender a serenar la mente antes de hablar, no quiero actuar con impaciencia y hostilidad, porque sé que ello causará reacción en mí. Es un error pensar que esto requiere dominio propio. La paciencia puede adquirirse a medida que aprendemos a abandonar la obstinación. Entonces el programa nos ayuda mucho. Con respecto a esto que nos dice Sofi, en el libro Viviendo con un alcohólico sobrio, otro comienzo, dice primero las cosas más importantes. Más tarde empecé a tener confianza y mis temores fueron sustituidos por mi creciente respeto a mí misma. Estaba sorprendido verdaderamente por toda la nueva serie de temores al vivir con un alcohólico sobrio. Para superarlos y buscar consuelo y apoyo, recurrí de nuevo a los lemas. Cuando me sorprendí a mí misma recurriendo de nuevo al viejo patrón de miedo, traté de hacer lo que tenía que hacer en el día. Con o sin sobriedad tenía que vencer mi temor. Transformar lo negativo en lo positivo. Y esto fue el ejemplo que nos puso Sofi. Carlos, ¿qué opinas de esto? Sí, una compañera utiliza un término muy bonito cuando hablamos. Es alquimizar, me dice. Alquimizar, convertir en oro. Alquimizar. Y me gusta mucho. Entonces, nos ponemos a hablar de una serie de situaciones por las que pasamos, dolorosas, problemas. Pero la idea no es quedarse en la autocomiseración, diciendo, pobrecito yo, qué mala suerte tengo, nada me sale bien, creer que hay una especie de mala suerte que me persigue, que en algún momento yo llegué a pensar eso, me persigue la mala suerte, y seguramente varios han tenido esa sensación, ¿verdad? Al vivir de crisis en crisis, uno dice, mi vida es una crisis continua, tengo mala suerte, pero no tiene por qué ser así. Entonces, el programa me ayuda entonces a transformar ese dolor en algo positivo. Es más, ahora estaba leyendo en el libro Abramos el corazón, transformemos nuestras pérdidas, un fragmento que se los quiero compartir, que dice que la vida nos proporciona numerosas oportunidades para crecer espiritualmente. Para muchos de nosotros el dolor puede ser una de ellas. Sin embargo, tal vez no seamos conscientes de los dones espirituales derivados del dolor, en especial si estamos abrumados por él. La conciencia de estos dones a menudo se revela mucho después. Al encarar la pérdida de un ser querido, un matrimonio, una relación íntima, nuestra niñez o nuestros sueños, el alivio de tan enorme dolor puede parecer imposible en algún momento. No obstante, mediante el dolor, muchos ganamos vidas más profundas y plenas. Y bueno, yo puedo decir que ese ha sido mi caso, ¿verdad? Gracias al sufrimiento, al dolor, he alcanzado una forma de vivir muchísimo mejor. Claro, como dice la lectura, cuando uno está sufriendo, cuando está abrumado por el dolor, eso no lo piensa uno, ¿verdad? Lo que uno tiene ganas, y lo hice, es quejarse, es maldecir, es renegar, ¿verdad? Pero sin embargo sí, debo de admitir que esto me ayudó mucho a crecer, el sufrimiento me ayudó mucho a crecer. Entonces, como decía ahora, nuestras pérdidas, nuestro dolor, siempre se va a transformar en algo, pero nosotros decidimos en qué se transforma. También quería retomar lo del asunto de que pues, los sentimientos no son buenos o malos. Al-Anon no pretende que dejemos de sentir, que nos convirtamos en robots, sino que aprendamos a utilizar adecuadamente nuestros sentimientos y no que ellos nos utilicen a nosotros. A mí en un pasado mis sentimientos, mis emociones me hacían para donde quisieran. Y por eso tomé muy malas decisiones. Ahora bien, eso no quiere decir que las emociones sean malas. Nada más pues hay que tener cuidado, hay que saberlas utilizar. Estaba pensando ahorita en una película de animación por computadora que se llama Intensamente, que habla de eso. Y me llamó mucho la atención que hasta la tristeza, que estaba hecha así como a un lado, como que no querían que tuviera protagonismo, era importante. Entonces, tenemos sentimientos y son importantes, pero sí
hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado con ellos, hasta con la alegría. Que cualquiera dirá, pero ¿por qué voy a tener cuidado con la alegría? Lo he dicho muchas veces, en un momento de euforia, uno puede tomar una muy mala decisión. Qué interesante, porque siempre a lo que nos lleva a cada uno de una forma diferente es a seguimos tomando conciencia y aceptación de lo que estamos viviendo. Hay una compañera en el grupo Buena Voluntad, donde espero volverme a reunir después de la pandemia, que habla acerca de los sentimientos y las emociones y dice, siéntalo y suéltelo. O sea, nosotros no estamos negando, como dice Carlos, las emociones. Estamos intentando acomodar cada una de nuestras emociones en el justo lugar que están, reconociéndolas, como decía Sophie, como dijo Angie, como dijo Cindy, reconociendo qué es lo que estoy sintiendo, por qué lo estoy viviendo. O sea, darme el tiempo suficiente para conocerme. Y eso hace que yo intente buscar ayuda. Buscar ayuda es importante. Y entonces para eso está la Oficina de Servicios Generales. Antes les pedí que buscaran un lápiz y un papel para que anoten el número de las oficinas de servicios generales y usted pueda preguntar por algún grupo en línea o alguna forma de colaboración de parte de los compañeros, como puede ser el miembro aislado, para usted, querido Radio Escucha. 8473-8456 y también el 22-82-82-59. Comuníquese porque usted va a recibir el acompañamiento y la colaboración que cada uno de nosotros recibió. En algún momento hemos pasado por circunstancias. Tenemos un enfermo alcohólico y Angie mencionaba, llegamos por un papá o por un tío y luego aparece otro enfermo que desarrolla la enfermedad. Algunos enfermos tienen que partir de forma triste o dolorosa y uno Al-Anon le ayuda a volver a arrancar por medio de los pasos. Nosotros tenemos esas 36 herramientas, que son 12 pasos, 12 tradiciones y 12 conceptos, que nos ayudan en este camino. Y me gustaría muchísimo comentar un poquito acerca de la herramienta que tenemos ahora en tiempos de pandemia. La pandemia está por todo el mundo. Y estas situaciones que están pasando, han promocionado el hecho de que se abran más reuniones virtuales. Entonces yo quisiera saber de qué manera a cada uno de los compañeros que están participando el día de hoy les ha sido útil participar en alguna reunión virtual. Vamos a empezar con Cindy. Bueno, a mí la verdad es que el ingresar a las reuniones ahora virtuales me ha ayudado muchísimo porque he intensificado las reuniones, ¿verdad? O sea, he podido ingresar a más reuniones y por ende escuchar muchísimas más experiencias. Y entre más escuche, ¿verdad? Entre más pues me identifique con muchas cosas que se comparten ahí, pues lógicamente voy a ir comprendiendo y a la hora de comprender pues voy a poder entender y empezar a cambiar. Es esa conciencia, ¿verdad? Que usted nos comentaba, Evelyn, para poder accionar diferente, para poder sentir diferente. Y ahora que también pues que estaba escuchando a Carlos, yo recuerdo que antes de llegar al programa en ocasiones tomaba decisiones originadas en la reacción de mis emociones, ¿verdad? De mis emociones irritantes, como la confusión, la ira, la venganza, el temor, y pues eso no es una buena base para decidir nada, ¿verdad? Y en Al-Anon pues me demostró cómo responder de una manera adecuada a mis emociones, como decía ahora Sophie, aprender a analizar primero mis sentimientos para poder analizar con calma una situación. Cuando siento emociones intensas, pues nosotros en el programa tenemos un recurso que es la madrina o una persona en la cual me puedo apoyar. También escribo
me meto a una reunión, que ahora pues tenemos esa facilidad de poder meternos de manera virtual, hago pues ciertas prácticas para calmarme, medito, hago ejercicio, en fin, puedo tomar una nueva perspectiva de las cosas, no como antes, ¿verdad? Con aquella confusión o con aquel temor, sino que el programa pues es un instrumento que me ayuda a ganar tiempo y espacio para desenredarme a veces en ese hilo de intelecto y de emociones que necesito empezar a ver de una manera diferente. Y yo creo que al expresar mis emociones, en un hogar pues alcohólico aprendemos a no confiar en lo que sentimos, porque cada vez que expresábamos pues nuestra ira, nuestro temor o nuestra tristeza, la consecuencia pues muchas veces era maltrato físico, verbal o burlas, manipulaciones, ¿verdad? Y esto pues nos hacía ver que éramos a veces rebeldes o que éramos malos. Y lo que está sucediendo pues ahora con el programa es que puedo hablar de mis emociones y de mis sentimientos y van a ser, las compañeras se van a identificar, yo me voy a identificar con el relato de las compañeras y voy a sentirme mucho más tranquila y mucho más serena. Y con esto en las reuniones virtuales he podido explorar otros países. Me encantó escuchar a una persona de Argentina, de España, de México y decir, Dios mío, pero sí, parece que nos criamos en la misma casa, ¿verdad? Y eso me encanta porque me hace ver que esto es una enfermedad que no tiene fronteras, que es una enfermedad global, lastimosamente, pero que la recuperación también es global y que todas pues podemos recuperarnos no importa dónde estemos. Tenemos una hermandad mundial que nos ayuda y que está ahí para nosotros en el momento que estemos dispuestas a buscarla. Qué bien, qué lindo. Muchas gracias, Cindy. Sofi, ¿qué nos quieres comentar con respecto a las reuniones virtuales? Respecto a las reuniones virtuales, para mí fueron una puerta de entrada y son una puerta de entrada a la NON. Yo llegué justamente a través de reuniones virtuales y me acuerdo que estaba muy, muy perdida, ¿no? O sea, que abrí la página y no entendía bien y vi que había reuniones en Skype. Entonces les escribí como no esperando nada, ¿no? Sí, seguro no me van a contestar, toda la actitud, ¿no? Y pues no, resulta que sí me contestaron y empecé a ir a reuniones todos los días y empecé a escuchar las historias, ¿no? Y al principio me costaba trabajo escucharlas porque pues era un espejo mío, ¿no? Y poco a poco empecé justamente a cambiar mis hábitos y mis conductas. O sea, no ha sido un proceso fácil, no ha sido inmediato, pero definitivamente ha sido gracias a las reuniones en línea que mi vida es mucho mejor. O sea, y si cualquier persona me pregunta por las reuniones en línea, yo creo que son la mejor opción. Es desde casa, en un ambiente seguro, platicando con personas que entienden perfectamente lo que he sentido, lo que he vivido y que además muchas de ellas ya pasaron todo el duelo justamente y están en una etapa de aceptación y agradecimiento. Entonces, la verdad es que yo sí creo que para mí Al-Anon es indispensable y sobre todo las reuniones en línea. Muchas gracias, Sofi, Cindy. Qué interesante, porque ahora en tiempos de pandemia, por ejemplo, nosotros estamos conectados, bueno, Sofi desde México y cada uno de los otros miembros desde diferentes lugares, ¿verdad? Y es transformar. La gente le tiene miedo a la tecnología. Yo le tenía mucho miedo a la tecnología. En un ayer le tenía miedo hasta a los celulares cuando empezaron a salir, porque como ya yo peino canas, entonces le tenía un poquillo de miedo. Y Al-Anon me ayudó a ir venciendo esos temores, a tomar conciencia de que yo podía hacer las cosas de una forma diferente, no repetir lo mismo. Angie, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que esto de las reuniones virtuales, yo como el mismo programa me ha hablado a mí, lo aplicamos en todas nuestras acciones y yo aplicaría el lema por la gracia de Dios. Porque realmente yo he llegado, sea personalmente o por las reuniones virtuales, por la gracia de Dios. Y por un poquito de disposición
de querer necesitar la ayuda. Para mí ha sido demasiado ayuda porque he tenido la facilidad, ejemplo, voy manejando y voy escuchando una reunión. Voy con gente, voy con mis audífonos y puedo ir escuchando la reunión. Entonces, el programa nos da herramientas y ahora eso es otra herramienta que el programa nos da, de poderla tener virtual. Porque yo sin ayuda, en lo personal, sería un caos mi vida. Yo necesito admitir, porque si no mi vida se va a volver totalmente ingobernable. Nuestra literatura habla en el preámbulo sugerido para todos los que nos escuchan que convivir con un alcohólico o la enfermedad es superior a las fuerzas de nosotros. Así que yo necesito conectarme a una reunión un día a la vez como el programa me habla, porque yo necesito esa fortaleza mental, espiritual y física para poder entender al enfermo alcohólico o por lo menos la enfermedad, porque yo cuando estaba yo siempre le decía a mis compañeros que yo llegué como, bueno, aquí los de Costa Rica decimos como un choc sui, ¿verdad? El choc sui tiene brócoli, zanahoria, macarroncitos, ¿verdad? Es decir, y yo llegué muy revuelta como cuando vemos un choc sui que tiene de todo, y encontrar esta ayuda de poder entender, llegué muy revuelta con el dilema del alcoholismo. Entonces yo pude y seguiré teniendo la oportunidad a través de las reuniones virtuales, ¿verdad? Más ahora, como dicen las compañeras, que nos podemos conectar a cualquier momento, pude separar lo que era la enfermedad y lo que era el alcohólico. Yo odiaba las dos y ahora, tengo que ser honesta, yo ahora amo y adoro a los alcohólicos enfermos y sigo trabajando el tema de la enfermedad. Y esto es una herramienta que podemos, como decía la compañera Cindy, nos podemos conectar a cualquier hora, a otros países, pero todo también va a depender de mí y con la gracia de Dios, de verdad, con ese lema. Interesante, Angie, muchísimas gracias. Porque estamos llegándole por medio de esta grabación, de este programa, a personas que no conocen y entonces tal vez les da miedo, les da temor y no sabían que podían transformar lo negativo en positivo. Definitivo que en mi caso yo también agradezco al Poder Superior, que en mi caso Dios, es el haber tenido contacto con varios alcohólicos y alcohólicas para reconocer que yo tenía que hacer un cambio en mi vida. Yo no podía seguir tratando de controlar a los demás. Alguien por ahí antes habló de las mascaritas y yo tenía una gaveta llena de máscaras. Y en Esperanza para Hoy nos dice que esta definición de la responsabilidad con respecto a mi persona abrió un mundo completamente nuevo para mí. Al inicio de la recuperación, mi habilidad para responder no era muy grande, pero el programa y la gente en el mismo me mostraron cómo aprovechar los conocimientos que ya tenía y que podía usar. Por eso es que en este momento Carlos nos va a explicar un poco más acerca de las reuniones virtuales, porque hay formas. Y si yo pude, queridos radioescucha, si yo pude, que ya casi estoy llegando al 6º piso, o sea, a los 60, ya casi, todavía no, pero ya casi. Si yo pude, usted también puede. No es difícil. Yo antes parecía un abejón de mayo que pegaba en todas las paredes. Y hablaba con la ropa. Mi vida ingobernable, le alegaba los vasos mientras que los lavaba. Y era una cosa ingobernable. Y el poder ver yo a esta persona que gracias al Poder Superior y a la NOM ha logrado manejar un teléfono y aprender a entrar y buscar unos audífonos. Carlos, ¿cómo es esto de las reuniones virtuales para que todos estos queridos radioescuchas nos apañen en las próximas reuniones
y se den cuenta de que no es tan difícil. Sí, bueno, esto de las reuniones virtuales no es producto de la pandemia. Esto ya existía desde hace mucho, mucho tiempo, como una opción para lo que llamamos miembros aislados, personas que por diferentes razones no podían asistir a un grupo presencial, aunque eso no impedía que una persona que asistiera a reuniones presenciales fuera a esos grupos, como era mi caso. Yo iba a grupos presenciales cuando se podía, esperemos que pronto se pueda, y también asistía a las reuniones en línea. Me pareció muy atractivo el compartir con personas de otras partes del mundo, y como decían anteriormente, bueno, comprobé que la afectación es igual en todas las culturas, pero igual existe esperanza para todos, independientemente de donde vivan. Sí practican los principios de Al-Anon. Yo me di cuenta que el programa funciona si yo lo trabajo, independientemente si voy a una reunión presencial o a una virtual, aunque siempre se anima a la gente a ir a reuniones presenciales, si tiene la posibilidad. Mucha gente veía con recelo estas reuniones, incluso consideraba que estaba fuera de los principios de Al-Anon. Por supuesto, hay gente que no estaba informada. Y bueno, llegó esta pandemia que nos convirtió a todos en miembros aislados. A todos nos convirtió en miembros aislados. Y bueno, gracias a Dios existe la tecnología, esta tecnología de comunicaciones que nos permite entonces tener reuniones virtuales en la OSG, ¿verdad? Pueden llamar ustedes y les van a dar información de los grupos en línea. Es muy sencillo. Se utilizan diferentes plataformas. Unos usan Zoom, que es la más popular, Skype, Jitsi Meet. Puede sonar atemorizante, pero realmente es muy simple. En muchos casos es tan sencillo como simplemente tocar un enlace para unirse a una reunión, y si no tiene un usuario creado, pues poner un nombre. Punto. Nada más. De todas formas, es maravilloso que los grupos se han prestado personas para dar el servicio de orientación a la gente que tiene problemas con la tecnología. Aunque puede ser muy sencillo, tal vez tienen más que todo temor. Tal vez no es que es tan complicado. El temor los hace ver que parece que es muy difícil. Pero hay gente con mucha, mucha buena voluntad, mucha, mucha paciencia que les va a ayudar. Entonces no se priven de la oportunidad de asistir a las reuniones virtuales. Que, bueno, retomando el tema de convertir lo negativo en positivo, pues ha sido algo positivo que ha salido de esto. Mucha gente está muy contenta porque primero venció su temor a la tecnología. Bueno, eso ya es motivo para alegrarse. Y luego, pues, ha permitido compartir a nivel internacional, que nos enriquece a todos. Así que si usted gusta saber acerca de las reuniones virtuales, no dude en llamar. Llame a la Oficina de Servicios Generales al 8473-8456, al 2222-8259. Pero si usted nos escucha en otra parte del mundo, busque en internet la página de Al-Anon. Pone Al-Anon, reuniones Al-Anon, y usted va a encontrar cómo entrar a una reunión. Es tan importante para nosotros que usted encuentre un lugar seguro y personas que hayan pasado por las mismas situaciones que usted, porque somos muchos. Y si nosotros pudimos, usted también puede. Yo quisiera que mis compañeros ahora se van a ir despidiendo y al final vamos a compartir la oración de la serenidad. Cindy. Yo quiero comentarle a las personas que escuchan este programa que Al-Anon, pues, es un programa que en lo personal ha cambiado mi vida. Escuché algo que me pareció maravilloso, que dice que uno a veces ha escuchado de milagros, pero en Al-Anon ve los milagros. Y yo he sido un milagro en Al-Anon, porque mi vida fue cambiada y transformada. Como decían ahora las compañeras, tal vez fue, digamos, mi metro cuadrado, ¿verdad? O mi vida, las cosas de afuera siguen igual, pero Cindy no es la misma. Cindy es una mejor persona, Cindy se conoce, a mí me gusta mucho esta persona que me estoy convirtiendo. Yo no puedo, pues, cambiar la vida de los otros, eso no me corresponde a mí, pero sí puedo cambiar la propia. Y Al-Anon me ha dado una nueva forma de vivir, una nueva forma de ver la vida, me ha dado un regalo maravilloso que es conocer esta persona que el poder superior puso en sus manos, que soy yo. Imagínense, me estaba perdiendo de lo más hermoso que el poder superior puso
en nuestras manos, que es nuestra propia vida. Y entonces las invito a que se unan ahora a las reuniones virtuales, ¿verdad? Es una forma muy hermosa de conocer el programa y es una manera de empezar a escuchar cosas diferentes y a empezar a ver la vida de una manera diferente. Entonces, como decía Carlos, las reuniones virtuales no sustituyen a las presenciales, pero en este momento es una buena forma de conocernos y conocer el programa. Gracias. Gracias. Sofía, ¿qué nos quieres decir? Primero quiero agradecerles por la oportunidad de compartir este programa y por otro lado quiero decirles que sí, en efecto funciona y que mi vida sí ha cambiado muchísimo y sobre todo mis relaciones con los demás. Yo ahora puedo sentir una satisfacción a través de las cosas que hago que antes no tenía, ¿no? O sea, ahora puedo tomarme un té tranquilamente y pues una expresión como muy clara de lo que la recuperación significa para mí es tener el sartén por el mango de mi vida y no andar como carrusel, es decir, no estar girando alrededor de cualquier cosa externa a mí que yo no controlo. Entonces, lo que sí puedo hacer, y ni siquiera controlar, pero lo que sí puedo hacer es trabajar en mí, escucharme, aprender y tratar de hacerlo mejor todos los días. Eso es lo único que puedo hacer. Yo les agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí otra vez. Y pues nada, muchas gracias. Carlos. ¿Cómo aprender a tomar el sartén por el mango? Como decía Sofi. Venga al programa y va a aprender a poner las cosas en su lugar, a ordenar sus prioridades. Mis prioridades estaban desordenadas debido a mi forma de pensar distorsionada, producto de la convivencia con enfermos alcohólicos. Y quiere aprender a convertir lo negativo en positivo. Venga. Puede sonar imposible, muchos dirán, pero no puede ser. Este desastre que es mi vida, nadie lo puede arreglar. No puedo sacar nada bueno de esto. Sí se puede. Si usted tiene la disposición de trabajar, de someterse y de ser constante en la práctica del programa. Entonces puede alcanzar, como dice nuestra bienvenida sugerida, no solo contentamiento, sino hasta felicidad. Así que los animamos a que asistan a nuestras reuniones. De momento solo hay, por lo menos en Costa Rica, reuniones virtuales, pero esa es la oportunidad. Como les decía anteriormente, no importa por dónde llegue el programa, si usted tiene disposición de trabajar, le va a funcionar. Muchas gracias, Carlos. Angie, ¿nos despedimos? Bueno, yo agradecida primeramente con el Poder Superior por permitirnos participar en este programa y a todo aquel que nos esté escuchando. Decirles que el programa es para hombres y mujeres, eso es muy importante, ¿verdad? Las puertas están abiertas, sea reuniones ahorita como lo que estamos hablando, es para hombres y mujeres. Y que abramos el corazón, como decía el libro, abramos el corazón y transformemos nuestras pérdidas. Es decir, eso es ir a las reuniones, de verdad. Es una manera súper diferente de aprender a vivir. Y muy agradecido con todos ustedes. Gracias. Qué cosa, ¿verdad? Porque dice nuestra literatura que la preocupación le resta importancia al hoy. Si, querido Radio Escucha, si usted pasa del pasado al futuro en un instante, si usted vive angustiado, usted puede transformar esas emociones, esos sentimientos, de lo negativo a lo positivo, aprender a afectar positivamente con su cambio, como lo intentamos hacer nosotros. Pero nosotros lo intentamos por solo 24 horas. Solo por 24 horas es nuestro indulto. Cuando yo me pierdo, porque yo tengo recaídas emocionales, hay días que yo recaigo, yo me pierdo a mí misma, ¿saben dónde me encuentro? En Al-Anon. En Al-Anon con mi madrina, con mi padrino, en Al-Anon en una reunión virtual, en Al-Anon a la distancia de un mensaje.
Así que busque usted esa ayuda para usted. Llame a la oficina de servicios generales 8473-8456 o 2222-8259. Usted puede encontrar ayuda. Nos vamos a separar de ustedes agradeciéndole a Radio Sideral la oportunidad de este programa y diciéndole que esperamos que podamos entrar por las ondas radiales a su casa el otro mes, el último sábado de cada mes. Ahora vamos a terminar con la oración de la serenidad que nos colabora Sofi. Gracias por estar escuchándonos. Entonces vamos con la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Muchas gracias y hasta pronto. Vuelve a salir, amanecer a cada instante y repetir. En mi vida poder decir serenidad, serenidad. Solo por hoy tengo el valor, como ave fénix de vivir, de volver a vivir, de volver